Buenos días, buenos días. ¿Se ve la presentación? Sí, profe, se ve. Sí. Hola, hola. Hola, Miguel Ángel. Déjenme abrir mi chat. Hola, hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, vamos a continuar con este tema de polimorfismo. Les pedí que le dieran una leída, un vistazo a la parte 1. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces vamos a ver una segunda sesión de polimorfismo. De hecho, vamos a ver tres sesiones, tres ejemplos, por la importancia de este concepto, ¿va? Entonces, decíamos, en programación orientada a objetos, obviamente el primer concepto, el más importante, pues es el de objeto, ¿va? Bueno, objeto y clase, ¿va? Porque están muy relacionados. Entonces, ese es el primer concepto, el más importante, el concepto de objeto. Después, en importancia, después de ese sería herencia. ¿Ok? Ese sería el segundo concepto más importante en todo lo que es programación orientada a objetos. Entonces va primero objeto, y luego iría herencia, y en tercer lugar iría polimorfismo. El concepto de objeto es obvio porque todo se basa en objeto. El concepto de herencia porque permite justamente crear esta jerarquía de software y esta derivación, esta herencia que te están dejando tus ancestros computacionales. Entonces, por eso el concepto de herencia es el concepto más importante, ¿verdad? Después del de objeto. Entonces va herencia. Y en tercer lugar va el polimorfismo. El polimorfismo, su importancia es la versatilidad y las facilidades en generalización. Esto es, que nosotros le podamos llamar a las cosas por su nombre. ¿Ah? Esto de llamarle a las cosas por su nombre, pues nos acerca más a la realidad. Recuerden, nosotros lo que hacemos es programamos o resolvemos con nuestros programas problemas de la vida real. Y entre más cercanos estemos a esa realidad, mejor será nuestra programación, porque estará, repito, más cercano a esa realidad. ¿Va? Y entonces, al polímorfo, ¿va? Está otro concepto inherente ahí que lo vemos antes, que se llaman las clases abstractas. Bien, repitiendo un poco lo que vimos, a ver, permítame tantito. A ver. Ok, repitiendo un poquito algunas ideas de la clase pasada, estaban estos ejemplos de, por ejemplo, la operación frenar, ¿verdad? Entonces, cuando decimos frenar, es un concepto general, pero es una acción, ¿verdad? Podemos frenar con la bicicleta, podemos frenar al coche, podemos frenar al camión. Es más, hasta las personas, ¿verdad? Le decimos, oye, frénale, ¿no? En aras de que se detenga en lo que esté haciendo.
o en lo que está diciendo. Entonces el concepto frenar lo usamos en diversos ámbitos. El concepto frenar lo aplicamos a diferentes objetos. Frenar la bicicleta, frenar el coche, frenar a la persona, frenar al camión. Y dependiendo del objeto es lo que significa o cómo se hace por dentro. Y decíamos, creo que nos queda más claro, ¿verdad?, a nosotros en términos formales, con la operación sumar. Igual podemos usar la operación multiplicar, la operación dividir, todas estas operaciones aritméticas que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, se las estamos aplicando a diferentes objetos, ¿verdad? Por ejemplo, sumar dos enteros, o sumar dos números reales, o sumar dos matrices. El concepto es el mismo, hemos de llamar sumar. Eso es importante, llamarle como debemos de llamarle, ¿verdad?, para que estemos por un lado cerca a la realidad y por otro lado, ¿verdad?, nuestra programación se haga homogénea, ¿verdad?, que nosotros le llamemos a nuestro método sumar, ya sea que sume enteros o que sume reales o que sume matrices, el método se debe de llamar sumar. Incluso si yo tengo varios objetos en mi mismo programa, objetos de diferente tipo, todo debe de llamarse sumar. Y así fue el ejemplo pasado, ¿va? Asociado a este concepto, ¿verdad?, de polimorfismo, está el concepto de clases y métodos abstractos. Entonces, esto es, una clase es un tipo especial de clase que no se puede instanciar, esto es, no podemos crear objetos de esa clase. ¿Por qué? Pues porque está incompleta. Esa es la idea, ¿verdad?, que esta clase no está totalmente terminada, pero me presenta una base para posteriormente completarla y utilizando la herencia, ¿verdad? Entonces, lo que decimos formalmente es que las clases abstractas nos dan implementaciones parciales o incompletas, ¿ok? Y eso es porque adentro de esa clase, la clase abstracta, adentro de la clase abstracta, pues resulta que al menos va a haber un método abstracto. Esto es un método que no tiene código. Todavía no sé qué ponerle ahí. O no le pongo cuerpo, no le pongo código, porque yo ya sé que va a ser diferente dependiendo de los objetos que involucre. Entonces, ahora sí, como lo dejo pendiente ese método, ¿ok? Se queda pendiente y después lo voy a completar. En una derivación, esto es, en una clase hija, le voy a poner el código, ¿ok? Y entonces, formalmente es esta la descripción, ¿verdad?, que la redefinición, esto es, en el método acá abajo en la clase derivada, se hace exactamente con el mismo nombre, el mismo tipo y el mismo número de argumentos. Incluso el mismo tipo de retorno, todo igualito, igualito. Eso lo hago en la hija y ya le pongo el código, ¿ok? Entonces,
la forma de declarar un método abstracto es así, ¿verdad? Es muy importante el punto y coma, porque el punto y coma al final lo que dice es que no tiene cuerpo. Este fin de clase abstracta, o sea, si estuviéramos en metodología, a ese punto y coma le llamaríamos fin de clase abstracta. Hasta ahí termina la clase. Empieza con la palabra reservada abstract y termina con punto y coma. No tiene cuerpo. ¿Ok? Basado en eso, ¿va? Estas clases abstractas son utilizadas como base. Aquí tenemos una clase abstracta, figura. ¿Va? Figura es una clase abstracta porque nunca voy a crear un objeto llamado figura, como que es muy general, ¿va? No lo voy a crear nunca un objeto figura. Ahora, usando figura, voy a tener hijas, ¿va? Clases hijas, como puedo tener círculo, rectángulo, triángulo, elipse, cualquier figura, ¿ok? Puedo tener muchas clases hijas. Aquí solamente puse 2 para el ejemplo, pero puedo tener muchísimas clases hijas. Ahora, vean, por ejemplo, la clase círculo, ¿va? La clase círculo es una derivación de la clase figura. Esto es, la clase círculo es hija de figura. Hay aquí herencia. En esta herencia, noten que de principio tengo un método área, ¿verdad? Este método área que tengo acá abajo es el que me va a permitir, obviamente, calcular el área de mi círculo. ¿Ok? Este método área está dentro de la clase círculo, pero noten que se llama igual que el método de la clase abstracta. La diferencia, les recuerdo, radica en que normalmente las clases abstractas, miren, esta clase abstracta, ¿va? La figura, el estándar es que pongas en letra cursiva, ¿va? Algunos sistemas le ponen específicamente abstract allá arriba, ¿ok? Abstract figura, para remarcar el hecho de que es una clase abstracta, ¿ok? Así es que ponerle la palabra allá arriba, abstract, es válido. Acá, donde va el nombre, ¿ok? Entonces le puedes poner abstract figura. Eso es válido. Entonces, esta clase figura, que es abstracta, tiene un método que se llama área, pero que está vacío. No tiene código. El código que va aquí se pone realmente acá abajo, en la clase derivada, en la clase hija. Entonces, ahí es donde aparece el código. Y por cierto, es obligatorio que haya código ahí. Me refiero, aquí en la clase círculo, en su método área, esta que está remarcada acá, ¿va? Esta clase que está remarcada es una clase que sí tiene cuerpo. ¿Ok? Es posible, ojo, es posible que no tuviese cuerpo, lo cual obligaría a que círculo también fuera clase abstracta. Y entonces debería de haber una hija de
en la hija de círculo no fuera abstracta la clase, por lo tanto, sus métodos tuvieran código. ¿Ok? Entonces se puede extender hacia abajo, pues, el concepto de clase abstracta, ¿verdad? Entonces podemos tener una clase abstracta que sea papá de otra clase abstracta, que esa sea papá de otra clase abstracta, y hasta abajo, en lo que le llamamos las hojas del árbol, porque si tú ves esto, este esquema, ¿verdad? Es un esquema de jerarquía, como un árbol, la raíz, las ramas están en medio y las hojas están hasta abajo. Esta analogía con el árbol lo vas a ver en varios lugares, ¿verdad? De hecho, ya lo debiste haber visto ahorita pensándolo un poquito. El sistema de archivos de tu máquina, ¿verdad? El sistema de archivos, esto es, la forma en la cual están organizados tus archivos en el disco duro, es en forma de árbol. ¿Sí queda claro? O sea, todos los archivos que están dentro de tu archivo, ¿va? Ah, mira, dice Terry acá que en matemáticas discretas lo están viendo. Sí, porque es una estructura importante. Es una estructura importante porque, mira, tu árbol genealógico es un árbol, ¿verdad? La estructura escolar de la universidad, la estructura, bueno, más que escolar, la estructura administrativa de nuestra universidad es un árbol, ¿verdad? Hasta arriba está el rector y luego derivado del rector, en un segundo nivel, los hijos del rector, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Los vicerrectores, ¿va? En nuestra universidad está el rector hasta arriba y luego abajo siguen los vicerrectores y luego abajo de los vicerrectores están los directores. ¿Sí se entiende? Entonces es un árbol. Nuestra organización administrativa de la universidad es un árbol. La organización política es un árbol, ¿va? Hasta arriba, en la raíz, está el presidente y luego abajo, en un segundo nivel, están los secretarios, el secretario de salud, el secretario de economía, el secretario de educación, etcétera, ¿va? Esos son sus hijos en el esquema. Y abajo de ellos están los subsecretarios y luego así. Entonces el árbol se extiende hacia abajo. ¿Ok? Bien, regresemos a esto. Entonces, la clase figura es una clase abstracta porque su método área está vacío. Ahora, sus hijas, en este ejemplo, no son abstractas. Noten que círculo está escrito con letra normal, no cursiva. Tiene su método área. Se llama igual que la del papá, pero esta área sí ya tiene código. Luego, tengo rectángulo por acá, que es hija también de figura, y también tiene área. ¿Ok? Entonces, la existencia de esta clase abstracta me permite construir, ¿verdad? Mi árbol en donde yo puedo tener métodos que todavía no decido cómo van, pero que yo voy a utilizar después. Aquí está esta área y aquí está esta área. Noten que esta área, ¿va? El método área de círculo, pues calcula el área del círculo.
Y esta área de rectángulo es diferente, pero sí calcula el área, solamente que calcula el área de un rectángulo. Entonces, las dos calculan el área, pero lo calculan de un objeto diferente. Una calcula área de círculo, que sería la de acá, ¿va? Área de este círculo, y este de acá calcula el área, pero del rectángulo, no del círculo, del rectángulo. Entonces, los dos métodos se llaman área y su cuerpo es diferente. Esto es, las instrucciones que van dentro son diferentes de una a otra. En este ejemplo puse dos, ¿verdad? Pero pueden ser muchísimas, decía yo hace ratito. Puedo tener una clase círculo, una clase rectángulo, una clase triángulo, una clase elipse, una clase pentágono, y obviamente el cálculo del área es diferente para cada uno. Y entonces mis métodos son diferentes. Ok, entonces ahí está la importancia de las clases abstractas, ¿verdad? En donde yo tengo métodos que van a generalizar acá abajo, ¿verdad? En círculo y en rectángulo, voy a tener área para el círculo y un área que se llama igual, pero es diferente, ¿verdad? Esto es como no sé, aquí en nuestra clase, ¿no? Debe de haber un José. No, yo creo que debe de haber dos Josés o dos Luises. Se llaman igual, pero son diferentes los objetos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se declara la clase abstracta aquí? Sí, se logra ver ahí, ¿verdad? ¿Cómo se declara la clase abstracta? Pues se pone palabra reservada, abstract, class, nombre, y luego el cuerpo de la clase. ¿Verdad? Ahora, noten que en este momento, ¿verdad? La clase figura, ¿verdad? Tiene un método área que incluso, ¿verdad? Dado que no sé qué tiene y me está obligando a regresar algo, pues le voy a regresar algo. De todas maneras no lo voy a usar. Esa parte no lo voy a usar. ¿Ok? Bien. Ahora pasemos al concepto de polimorfismo. La descripción de polimorfismo es complicada. O sea, las definiciones son confusas. Léanlas con calma, analícenlas. Los ejemplos nos clarifican mucho, pues, y ahorita vamos a ver el ejemplo. Pero lo que yo les pido es, lean, piensen, analicen, léanlo con calma, y si es necesario, léanlo 2 o 3 veces. El chiste es que se te quede la idea, ¿ok? Formalmente, permite referirse a objetos de clases de misma llamada y realizar la misma operación, pero de formas diferentes. La forma dependerá según sea el objeto al que se hace referencia en ese momento. Entonces, como que la descripción está así media confusa, ¿va? Pero yo creo que esta es la descripción más clara de todas las que hay en los libros, a mi forma de ver. ¿Ok? Por eso la repetí en esta presentación. Esta definición también está en la presentación pasada, de la clase pasada. Es
más allá en la sesión pasada, tratando de aclarar qué es lo que está haciendo el polimorfismo. Repito, es un concepto confuso porque involucra ya muchas cosas, ¿va? Y sobre todo requiere que tú hayas entendido lo que es un método, ¿va? Y lo que es la herencia. Por eso se hace también un poco más confuso el concepto de polimorfismo. Aparte de realizar esto, de que se llamen igual los métodos, me regreso a nuestro diagrama, o sea, aquí se llama área y aquí también se llama área. Y si yo tuviera más hijos, pues también se llamarían áreas, ¿va? Calcularía el área del triángulo, el área de la elipse, el área de las otras figuras. Si yo tengo más hijas, todas ellas deben de tener un método que se llama área. Pues es una función básica, ¿verdad? Por eso, ok. Ahora, aparte de eso, hay otro elemento importante en el polimorfismo. Esto es que me permite declarar arreglos, ¿verdad? Pero estos arreglos combinan los diferentes objetos. No es, o sea, gracias al polimorfismo, no estoy obligado a que mis arreglos sean exactamente del mismo tipo de objeto. Entonces yo ya puedo tener cosas revueltas gracias al polimorfismo. ¿Ah? O sea, si yo quisiera hacer una analogía ahorita, se me ocurre, por ejemplo, normalmente yo declaro un arreglo, ¿va? Y ese arreglo es de números enteros. Cuando yo declaro un arreglo de números enteros, pues ya estoy obligado a que todo lo que yo guarde ahí sean números enteros. El polimorfismo me permite declarar arreglos en los cuales unos sean enteros, otros sean reales, otros sean de tipo carácter, otros pueden ser strings, otros pueden ser... Entonces pueden ser cualquier cosa. Y eso es realmente poderoso, importante para nosotros como programadores, ¿verdad? Porque entonces lo que yo puedo hacer es declarar un arreglo y meter cosas diferentes al arreglo. Repito, pensando en esto de en un arreglo, como antes lo hacíamos, un arreglo de tipo entero, pues metíamos puros enteros. Ahora, gracias al concepto de polimorfismo, yo puedo tener arreglos de elementos diferentes. Entonces puedo meter entero y luego puedo meter un real y luego puedo meter un número complejo y luego, entonces puedo ya tener tipos diferentes, más bien arreglos de tipos diferentes. Piensen, no sé, ustedes ahorita en su ejemplo de farmacia, ¿verdad? En la tarea esta que hicieron ustedes de la farmacia, tenían 3 clases: pastillas, jarabes y pomadas. Y crearon 3 arreglos. Imaginen juntarlo todo en un solo arreglo. Eso es lo que nos permite el polimorfismo, ¿ok? Entonces, estas reglas que se deben de seguir son, sí, las saqué del libro, un poco para apegarnos lo más posible, ¿verdad? Entonces, lo que dice el libro literalmente es: paso número 1, crear una jerarquía de clases
con las operaciones importantes. Eso ya lo hemos hecho. Paso número 2. Los métodos concretos, esto es, los que no son abstractos, ¿verdad? Entonces, ahora, no todos los autores le llaman concretos, ¿ok? Concretos es el método que ya tiene código, ¿no? Los métodos concretos están en las clases derivadas. Los métodos abstractos están en las clases abstractas, ¿ok? Y el punto número 3, que es esto de los arreglos, el libro los describe aquí. Las instancias de estas clases se manejan a través de una referencia a la base, esto es, a la clase abstracta. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Bien, ¿cómo sería entonces la clase círculo? Me regresó, acuérdense. Tengo figura como abstracta porque, o sea, figura es abstracta porque área es un método abstracto. No tiene código, pues, adentro. Está vacío. No le puse código porque ese código va a ser sustituido por este. En ese sentido, de manera vertical, podríamos hablar de sobreescritura, concepto que ya vimos. Sobreescritura. Pero no solamente es vertical la cosa, también es horizontal, ¿va? Me refiero a que esta se llama área y este también se llama área. Entonces, a partir del main, ¿va? Yo puedo llamar a círculo o puedo crear círculos, pues, o puedo crear rectángulos. Y cuando yo pida el área y tú seas un círculo, vas a responder como círculo. Si yo te pido el área y eres un rectángulo, vas a responder como rectángulo. Entonces vamos a ver la clase círculo, ¿ok? La clase círculo es esta clase que es derivada, ¿va? De figura, es hija de figura, ¿va? Entonces la clase círculo es hija de figura, como rectángulo también es hija de figura. Entonces, círculo es una clase derivada de figura, tiene su radio, y noten cómo, bueno, aparte de que tiene su constructor, lo importante aquí es que tiene una clase llamada área. Hay una clase, perdón, un método llamado área, ¿verdad? Estamos viendo la clase círculo, que deriva de figura. Dentro de círculo, debo de tener área. Eso es lo que está diciendo el diagrama. Tengo área acá en círculo. Dentro de círculo tengo área. Entonces, y área debe de tener cuerpo. Aquí debe de tener cuerpo. Porque círculo es una clase concreta. Realmente no usamos concreto, es una clase normal, ¿no? Es una clase, nada más se dice así. Realmente pocos autores usan el concepto de concreto, ¿va? Entonces, es una clase, círculo, que deriva de figura. Y figura es una clase abstracta. Entonces, debo de ponerle cuerpo a área. Y área para el círculo, pues es pi por radio al cuadrado. Ojo, noten que pi, seguramente lo vieron allá en C, ¿verdad? Cuando programaron en C. Pi es una constante que es tan utilizada en nuestro ambiente
que todos los lenguajes de programación lo tienen definido, predeclarado. Ya todos los lenguajes de programación lo tienen, ¿no? O sea, no importa en qué lenguaje estés usando, existe previamente declarado pi. Ya sabes, el 3.1416, ¿no? O si quieres, de hecho, este pi son mucho más extensos. Si te acuerdas, es así, 3.14, 15, 9, 6, 8, y ahí se sigue, ¿no? La verdad ya ni me acuerdo. Pero ese pi existe en una biblioteca que se llama matemáticas. Entonces, este pi, ¿verdad?, está en una clase que se llama matemáticas, ¿va? ¿Ok? Yo te pido que vayas a la API de Java y revises la clase math. ¿Ok? Entonces, eso se te queda como acá, perdón, me mandó un mensaje. Terry dice, matemáticas discretas lo estamos viendo. Y la profa nos pregunta si ya lo vimos en Progra. Terry, ¿de qué concepto estamos hablando? Ay, perdón, Terry, es que apenas vi el chat. Ya no había leído hace rato, profe. Sí, ya lo estoy viendo. Lo mandaste a las 9 de la mañana, ya son las 10 y apenas lo estoy viendo. Perdón. ¿De qué concepto decías? De árboles. De árbol. Sí. O sea, el árbol es una estructura que en computación lo vemos mucho porque en la vida real existe, ¿no? O sea, estructura de árbol es, tu familia tiene una estructura de árbol, ¿verdad? Hasta arriba está el abuelito y luego, bueno, el bisabuelito y luego el abuelito y luego los papás y luego tú y luego van a estar tus hijas y luego van a estar tus nietos. Ese es un árbol. Un árbol lo usamos en la estructura de tu empresa, ¿verdad? Cuando vayas a trabajar, pues va a estar el gerente hasta arriba en el árbol, ¿va? La raíz, digamos, va a estar el gerente y luego abajo van a estar o más bien el gerente general está hasta arriba normalmente y luego abajo están los gerentes, el gerente de bodegas, el gerente de producción, el gerente de comunicación o de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, y abajo de ellos hay jefes de departamentos y luego están los obreros, ¿sí se entiende? Entonces, hay una jerarquía ahí, hay una jerarquía en los animales, ¿no? Sí, entonces los animales están organizados por ejemplo. Entonces hay muchísimas cosas en nuestro mundo que tienen una estructura de árbol, también se le llama jerárquica. Y esa estructura, de hecho, ustedes van a aprender en su próximo curso que se llama Estructuras de Datos, van a aprender cómo declarar arreglos, bueno, sí, se basa en arreglos, pero cómo declarar árboles. Porque si yo voy, no sé, a modelar una empresa que tiene forma de árbol, pues lo más natural es que mis arreglos tengan forma de árbol. Sí se entiende, como que nos acercamos a ese concepto. Ustedes aquí, repito, ustedes ya saben que su disco duro organiza los archivos en forma de árbol. Entonces tú tienes el subdirectorio raíz y luego de ahí los otros. ¿Sí se entiende? Checa tu disco, velo y así está organizado.
todas las computadoras lo hacen igual. O sea, me refiero a todos los sistemas operativos, es la mejor forma de organizar la información es usando una estructura de árbol. Bien, me regreso a mi ejemplo. Polimorfismo, la clase círculo que deriva de figura. Pero lo importante es justamente la existencia del método área. ¿Ok? Ya me acordé por qué entré al chat. Quiero que estudien o lean, pues, déjenme ponerlo, siempre lo pongo en mayúsculas. Estudiar la clase MAT. ¿Ok? En una tarea les mandé a estudiar que era la clase string, ¿va? Ahora quiero que estudien la clase MAT. Échenle un vistazo de qué se trata, o sea, hay muchas cosas que no le vas a entender. No te preocupes por eso, ¿sale? Necesito que leas los métodos que te está ofreciendo para que tú lo puedas utilizar, que tengas una idea global de qué es lo que te está ofreciendo la clase MAT. ¿Sale? Bien. Entonces, ahí te vas a encontrar el seno, el coseno, la tangente, la raíz cuadrada, todos esos métodos están por ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo calcula el área? Pues pi por radio al cuadrado. Así se calcula el área de un círculo, ¿verdad? Entonces, aquí, de manera muy simple, la puse, ¿verdad? Muy compacta. Es un método que regresa un doble, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ya sabemos que doble es un real de doble longitud. ¿Sí? No es de doble tamaño, es de doble longitud. ¿Ok? Entonces, o sea, es un doble grandote, ¿verdad? Un número real grande. Entonces, dado que MAT es doble, MAT usa puras operaciones dobles, entonces nos conviene hacer nosotros también todo doble. Bien, es más, vean cómo radio acá lo puse igual como doble. Okay, bien. Pero ese círculo, vamos a ver rectángulo. Y oh sorpresa, rectángulo es igualito, ¿verdad? La clase rectángulo deriva de figura, eso ya lo sabíamos. Y noten que tiene un método área. Igual que círculo, tienen un método que se llama área. Y eso es importante, que se llamen igual. ¿Ah? Son dos entes, dos métodos que se llaman igual. Pero área, ¿ah? Área calcula el área de un rectángulo. Y para calcular el área de un rectángulo, lo que hace es multiplica la altura por el ancho del rectángulo. ¿Ok? Es diferente a calcular el área de un círculo. Claro, es diferente. Y estamos hablando de objetos diferentes. Pero la operación, el método debe de llamarse igual, área. ¿Sí? Bien. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a un main, ¿verdad? Un main donde podemos aglutinar todo. Podemos juntar todo. Ahora, ojo, primero, la declaración del arreglo. Noten que el arreglo no es de círculos, no es de elipses, no es de rectángulos, no, es de la clase padre. La clase padre
es figura. Entonces el arreglo se crea de figuras. Yo no sé al final en qué termine, si termina en círculo o termina en rectángulo. Yo estoy declarando, y eso es el potencial de polimorfismo, ¿ok? Gracias a polimorfismo, yo declaro un arreglo, un solo arreglo. Imagínate ahora tu ejercicio de la farmacia, donde no declares 3 arreglos, declares un solo arreglo. Ya, está declarado un solo arreglo. Ahora, puse este ejemplito que no me acuerdo dónde me lo encontré. La verdad no me acuerdo dónde me lo encontré. Si fue en un libro o fue por ahí en un documento. Entonces, crea 5 figuras, ¿verdad? Más bien, crea el arreglo B para 5 figuras. Luego usa un for. Ahí no está bien. Pero importante es otra vez acá. Vean. Está usando un método que se llama random, que es un método de la clase Math, la que te estoy pidiendo que estudies. Entonces, yo lo que te pido es que estudies la clase Math allá en el API Java, ¿verdad? En el API de Java. Y revises todos los métodos que te está ofreciendo. A algunos les vas a entender, a otros no les vas a entender, no te preocupes. Lo que a mí me interesa es aquellos a los cuales sí le estás entendiendo. Pues tú tienes un conocimiento en matemáticas, ¿ok? De repente el profe de matemáticas siempre nos regaña de que no sabemos matemáticas, ¿no? O sea, acá entre nos, no le hagas caso. Tú sabes matemáticas, ¿ok? No sabes lo que quiere que sepas que quiere el profe, ¿no? Pero sí sabes matemáticas. Tú ten confianza en las matemáticas que sabes, ¿vale? En tono de broma yo te diría, ¿sabes? Pues sí sabes, poquitas, pero sí sabes matemáticas, ¿ok? Ten confianza, ándale, el Ariel, mira, el Ariel, no, el Ariel ya nos sorprende, el Ariel, ¿no? 1 más 1 son 2, no, ya con eso tu maestra ha de estar, sí, ha de estar, híjole, repantallada la maestra, ¿no? No, ya en serio, de verdad, sí sabes matemáticas, ¿sale? Ten confianza en esas matemáticas que sabes. Cuando leas la clase de matemáticas, tú te vas a dar cuenta que hay métodos que luego te van a brincar en el sentido de que te van a llamar la atención de que sí sabes de qué se trata, ¿ok? Pero lo que me interesa es que tú veas la gran cantidad de métodos que te ofrece y que vayas viendo aquellos que te sirven. Por ejemplo, el pi, que ya vimos, aquí aparece random. Random, no sé si lo viste ahí en Progra 1. Perdón, me distraje porque ya me marcó que me quedan 10 minutos. Random es un método que genera números, en computación se llaman números aleatorios. Realmente son pseudo aleatorios, pero bueno. Esta función random genera números al azar. Pues aleatorios quiere decir al azar, así te avienta números. Cada vez que tú lo llames, te va a mandar un número. Ese número oscila en el intervalo, a ver, voy a poner random, te envía un número que oscila en el intervalo cerrado del lado izquierdo 0,1 abierto del lado derecho. A ver. Ya lo puse en
el chat. ¿Se entiende el intervalo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende que está cerrado por el 0 y abierto por el 1? Esto es, que te genera números aleatoriamente, ¿verdad? Así, entre 0 y 1 abierto. Abierto significa que el 1 nunca te lo da. Sí, 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 sí se entiende, o sea, te da 0, 0.5, 0.4, 0.9, 0.99. Ándale, Miguel Ángel, como dices, toma todos los decimales sin tomar el 1, ¿ok? Eso hace la función random. Y para nosotros, no sé si la viste en programa 1, pues, pero para nosotros en programación es muy útil porque eso te permite probar tus programas. Es una forma de generar datos de manera aleatoria, ¿no? Y que te avienta números cada vez que lo llamas. Y aquí la línea lo que dice es, llamando a la clase matemáticas, el método random me va a generar un número que lo voy a guardar en una variable doble que le llamo aleatorio, ¿no? Yo así le llamé aleatorio a mi variable. Me va a dar un número, no sé cuál, pero me va a dar un número entre 0 y 1. Ahora, la idea de generar datos aleatoriamente es dependiendo si aleatorio está en la mitad derecha o en la mitad izquierda del intervalo 0,1. Si está en la parte derecha, entonces hace esto, ¿verdad? Esto es, si el número generado que aventó ahí el método random, me mandó un .7, ¿verdad? .7 es mayor que .5, entonces se crea este rectángulo con medidas 10, 10 y se mete en B1. Ojo, la I estamos dentro del for, ¿va? ¿Ok? Chanfle acá, Miguel Ángel nos mandó un link. ¿De dónde es, Miguel Ángel? A ver, déjenme lo voy a abrir, ¿no? No me vais a mandar un lugar prohibido, condenado. Parece que es de la biblioteca de math de Java. Ya. Sí, fíjense que a mí igual me pasa, no, fíjate que o sea, sí sirve, pues, sí sirve. Pero acuérdense que la API está en oracle.doc.7.java, quién sabe cuántos puntos, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, por eso sé que esta página no es justamente la oficial, pero igual sirve, ¿no? Ok, ahí hay un rollo y sí, puede servir. Ok, bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si resulta que es mayor que 5, crea un rectángulo. Si no, crea un círculo, ¿verdad? Entonces, este for que lo que hace es genera 5 figuras. A veces es rectángulo, a veces es círculo. Dependiendo de el método random, ¿verdad? Entonces siempre nos va a salir diferente, pues eso es lo interesante, siempre nos va a ser diferentes. Si tú quieres, haz una prueba solamente con random y manda a escribir random y verás que te generan números aleatorios, ¿ok?
Entonces, esta forma, con este if, lo que está haciendo es creando figuras aleatorias. A veces crea rectángulos, a veces crea círculos. Pero lo interesante está en el lado derecho. Noten que hay un for, ¿verdad? En donde aquí está utilizando una variable A para poder imprimir el área. Lo pude haber puesto directo, ¿verdad? BDI.área, pero lo quise hacer así en 2 pasos para poder mostrar, ¿no?, fácilmente el área de la figura I. Estoy usando la I porque en el for del lado izquierdo, ¿verdad? En el for del lado izquierdo también usé la I, y entonces cada figura está referenciada por el índice, ¿verdad? Aquí está el índice, la I. Entonces, el área, aquí te la referencia en términos de la I, como para que se haga más claro, ¿no? Nada más. O sea, lo dividí en 2, repito, estas 2 las pude haber hecho una, pero yo lo puse así para tratar de que te quede más claro. ¿Ok? Pero entonces, acá lo interesantísimo es, ve cómo le pide el área, ¿va? Al objeto, área. ¿A cuál objeto? Al BDI. Yo no sé si sea círculo, yo no sé si sea área. Repito, o puede ser, si le pongo más hijas, puede ser otra figura, triángulos, rectángulos, elipses, polígonos, lo que sea, pero todos los métodos se llaman área. Y todos esos objetos están guardados en un solo arreglo, que se llama como el padre, figura. Piensa en esto, ¿va? Miren, ya se va a acabar la clase. ¿Saben qué? Yo creo que por el día de hoy, hasta aquí le dejamos. Quiero que pruebes este código, vuélvelo a leer, prueba el código, y después de haber probado este código, piénsale y trata de ver cómo lo aplicarías en tu tarea de la farmacia. ¿Ok? Vamos a tener una tercera sesión de esto. Ah, oigan, por cierto, ¿este viernes tenemos clase? No, profe. ¿Eh? No, profe. No, No, profe. ¿verdad? Híjole. Día festivo, A ver. creo. ¿A cómo estamos? ¿A 9? Es cierto. 30 segundos, 30 segundos. Ay, sí, ya se va a acabar la clase. Bueno, pues entonces les encargo la prueba de esto y nos vemos el lunes. Adiós. Adiós, profe. Bye, bye. Adiós, profe.